¿Qué sucede cuando entregas todo lo que has construido durante décadas a la persona que más amas en el mundo, solo para descubrir que esa confianza puede convertirse en tu mayor error? Esta es la historia de Ana Delgado, una mujer que construyó un imperio del diseño de interiores desde cero en la vibrante Ciudad de México, y de cómo su decisión de confiar plenamente en su hijo Marcos casi le cuesta todo por lo que había luchado. Pero Ana guardaba unas bajo la manga que ni siquiera su propio hijo imaginaba. Si te gusta este tipo de historias de superación y astucia, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para más contenido como este. El aire matutino de la Ciudad de México traía consigo el familiar bullicio del tráfico y la promesa de otro día intenso de trabajo. Ana Delgado, de 58 años, se encontraba de pie frente a los grandes ventanales de su oficina en el piso 15 de la Torre Corporativa Santa Fe, observando la metrópoli que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Sus ojos cafés, que habían visto crecer su empresa desde un pequeño local en la colonia Roma hasta convertirse en Diseños Delgado, la firma de interiorismo más prestigiosa del país, reflejaban una mezcla de orgullo y melancolía. Las paredes de su oficina estaban decoradas con fotografios de sus proyectos más emblemáticos, el rediseño del Hotel Presidente Intercontinental, la remodelación completa de las oficinas corporativas de Televisa, y docenas de residencias de lujo en las lomas de Chapultepec y Polanco. Cada imagen representaba años de dedicación, noches sin dormir, y decisiones difíciles que había tomado como una mujer emprendedora en un mundo dominado por hombres. Buenos días, señora Delgado, saludó Patricia, su asistente personal durante los últimos 12 años, mientras entraba con una taza de café recién preparado y la agenda del día. Su reunión con el licenciado Mendoza está programada para las 10, y después tiene la junta con los diseñadores junior a las 11:30. Ana recibió el café con una sonrisa cansada. Patricia conocía sus rutinas mejor que ella misma, sabía que prefería su café negro, sin azúcar, y que siempre necesitaba revisar los contratos más importantes antes de cualquier reunión administrativa. Gracias, Patty. ¿Ya llegó Marcos? Sí, señora. Llegó temprano, como siempre. Está en su oficina revisando los presupuestos del proyecto Santander. Ana asintió mientras se dirigía hacia su escritorio de caoba importada, una pieza que había elegido personalmente años atrás cuando mudó la empresa a estas oficinas. Cada elemento en su espacio de trabajo había sido cuidadosamente seleccionado, desde las lámparas de diseño italiano hasta las plantas que daban vida al ambiente corporativo. Marcos había demostrado durante los últimos 5 años una dedicación excepcional al negocio familiar. Después de graduarse con honores de la Universidad Iberoamericana en Arquitectura, había completado un máster en Administración de Empresas en el Tecnológico de Monterrey. Su visión fresca y sus conocimientos técnicos habían llevado a la empresa a nuevos horizontes, incorporando tecnologías de diseño 3D y realidad virtual que habían impresionado a clientes tradicionalmente conservadores. La decisión de Ana de comenzar a transferir gradualmente las responsabilidades a su hijo no había sido impulsiva. Durante meses había evaluado cada aspecto de la operación, desde la gestión financiera hasta las relaciones con proveedores. Marcos había superado cada prueba con creces, demostrando no solo competencia técnica sino también una aparente comprensión de los valores que Ana había inculcado en la empresa: excelencia, integridad y respeto hacia cada cliente y empleado. Señora Delgado, la voz de Patricia interrumpió sus pensamientos a través del intercomunicador. El licenciado Mendoza acaba de llegar. Roberto Mendoza había sido el abogado corporativo de confianza de Ana durante más de 15 años. Un hombre meticuloso y discreto, había manejado desde la incorporación de la empresa hasta los contratos más complejos con clientes internacionales. Su presencia esa mañana no era casual. Ana había programado esta reunión para finalizar los últimos detalles de la transición de poder que había estado planificando durante meses. Roberto, qué gusto verte, saludó Ana mientras se levantaba para recibir al abogado, un hombre de estatura media, cabello canoso perfectamente peinado y traje gris impecable que reflejaba su personalidad conservadora pero confiable. Ana, igualmente. Espero que hayas tenido tiempo de revisar los documentos que te envié la semana pasada. Ana se dirigió hacia el área de juntas de su oficina, un espacio íntimo con una mesa redonda de cristal rodeada de sillas ergonómicas de cuero negro. Las paredes estaban decoradas con bocetos originales de algunos de sus diseños más queridos, incluyendo el primer proyecto que había realizado para su propia casa en Coyoacán hace más de 2 décadas. Los revisé detalladamente, respondió Ana mientras abría una carpeta de cuero color cognac. Creo que la estructura que propones es exactamente lo que necesitamos. Marcos ha demostrado estar más que preparado para asumir la dirección operativa completa. Roberto ajustó sus anteojos y desplegó varios documentos sobre la mesa. Como discutimos, la transferencia se realizará de manera gradual pero definitiva. Marcos asumirá la presidencia ejecutiva inmediatamente, con autoridad completa sobre las decisiones operativas, contrataciones y direccionamiento estratégico. Tú mantendrás la posición de presidenta del consejo, con funciones principalmente consultivas. Ana estudió cuidadosamente cada cláusula.
Su experiencia como empresaria le había enseñado que los detalles en los contratos podían hacer la diferencia entre el éxito y el fracaso. Sin embargo, había un aspecto particular en la documentación que había insistido en incluir, una disposición que Roberto había redactado con especial cuidado. Roberto, quiero asegurarme de que la cláusula 15A esté completamente clara, dijo Ana, señalando una sección específica del documento principal. Es fundamental que esta disposición se mantenga vigente. El abogado asintió con una expresión que mezcló comprensión profesional con una ligera curiosidad personal. La cláusula está redactada de manera que cualquier decisión que pueda afectar la estructura fundamental de la empresa, incluyendo cambios en la participación societaria, fusiones o modificaciones en la junta directiva, requerirá tu aprobación explícita durante los próximos 3 años. Es una medida de protección completamente legal y justificada. Perfecto, respondió Ana, firmando cada página con su característica rúbrica elegante y decidida. Confío plenamente en Marcos, pero como me enseñó mi padre cuando empecé en esto, en los negocios, la confianza y la precaución no son opuestas, sino complementarias, punto. Después de que Roberto se marchara con los documentos firmados, Ana permaneció varios minutos en silencio, contemplando la vista de la ciudad desde su ventana. El smog matutino comenzaba a disiparse, revelando la majestuosa silueta de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl en el horizonte. Era una vista que nunca se cansaba de admirar, una que había sido testigo silencioso de su crecimiento personal y profesional durante todos estos años. La decisión estaba tomada. A partir de mañana, Marcos sería oficialmente el presidente ejecutivo de Diseños Delgado. Ana había invertido no solo décadas de trabajo, sino también su corazón completo en construir algo que pudiera trascender su propia vida. Ahora era el momento de confiar en que había educado a su hijo no solo como empresario, sino como el guardián de un legado que representaba mucho más que ganancias financieras. Esa tarde, Ana organizó una reunión con todo el equipo directivo en la sala de juntas principal de la empresa. Era un espacio impresionante, con una mesa de conferencias para 20 personas, paredes de cristal que ofrecían una vista panorámica de la ciudad, y una decoración que reflejaba perfectamente la sofisticación y elegancia que caracterizaba a la empresa. Como ustedes saben, comenzó Ana dirigiéndose a los 12 ejecutivos que habían sido fundamentales en el crecimiento de la empresa. He estado evaluando durante mucho tiempo la posibilidad de dar un paso hacia atrás en las operaciones diarias para permitir que nueva sangre lidere el futuro de Diseños Delgado. Marcos, sentado a su derecha, mantenía una expresión serena pero atenta. A sus 32 años, su presencia comandaba respeto natural. Alto, de complexión atlética mantenida por sus rutinas matutinas de ejercicio, cabello negro perfectamente peinado, y vestido siempre con trajes de corte impecable, proyectaba la imagen exacta de un ejecutivo moderno y competente. Es por esto que, efectivo a partir de mañana, Marcos asumirá la posición de presidente ejecutivo de la empresa, continuó Ana. Yo mantendré mi rol como presidenta del consejo, pero las decisiones operativas y estratégicas diarias estarán completamente bajo su dirección. Los aplausos fueron inmediatos y genuinos. El equipo conocía y respetaba las capacidades de Marcos, quien había ganado su posición a través de resultados consistentes y una visión innovadora que había modernizado muchos procesos internos. Gracias, mamá, respondió Marcos, levantándose para dirigirse al equipo. Quiero asegurarles que mi compromiso es continuar y expandir la excelencia que ha caracterizado a esta empresa durante más de 20 años. Tenemos proyectos emocionantes en el horizonte, y espero que todos me acompañen en esta nueva etapa. Carmen Sotomayor, la directora financiera y una de las empleadas más antiguas de la empresa, fue la primera en hablar después del anuncio. Marcos, sabes que cuentas con nuestro apoyo total. Has demostrado durante estos años que entiendes no solo el aspecto técnico del negocio, sino también la cultura que Ana ha construido aquí. Exactamente, añadió Fernando Ruiz, el director de proyectos comerciales. La transición será natural porque ya has estado liderando muchas de nuestras iniciativas más importantes. Ana observaba la interacción con una mezcla de orgullo maternal y satisfacción profesional. Había tomado la decisión correcta. Marcos no solo tenía la preparación técnica necesaria, sino que también había ganado el respeto y la confianza del equipo que sería fundamental para el éxito continuo de la empresa. Esa noche, Ana y Marcos cenaron en Pujol, uno de los restaurantes más prestigiosos de la ciudad, ubicado en Polanco. Era una tradición familiar celebrar los momentos importantes en lugares que reflejaran la sofisticación y el éxito que habían alcanzado juntos. No puedo expresar lo orgullosa que estoy de ti, le dijo Ana mientras brindaban con una copa de vino tinto mexicano de Valle de Guadalupe. Has superado todas mis expectativas, no solo como empresario, sino como hombre. Marcos sonrió con una expresión que Ana interpretó como humildad y gratitud. Todo lo que soy te lo debo a ti, mamá. Nunca olvidaré las lecciones que me has dado, no solo sobre el negocio, sino sobre la vida. Mi única petición, continuó Ana, es que nunca olvides que esta empresa fue construida sobre valores sólidos.
Nuestros clientes confían en nosotros no solo por nuestra competencia técnica, sino por nuestra integridad. Eso es algo que no se puede comprar ni se puede reconstruir fácilmente si se pierde. Por supuesto, respondió Marcos. Esos valores son la base de todo lo que haremos hacia adelante. Ana se sintió tranquila y confiada. Había tomado todas las precauciones legales necesarias, había preparado a su hijo durante años, y había asegurado que el equipo directivo mantuviera la continuidad operacional. Era el momento de comenzar a disfrutar del fruto de décadas de trabajo arduo, con la certeza de que su legado estaba en las mejores manos posibles. 3 semanas después del traspaso oficial de poder, Ana comenzó a notar sutilezas que inicialmente atribuyó a los ajustes naturales de cualquier transición administrativa. Sin embargo, lo que comenzó como pequeñas observaciones pronto se transformó en preocupaciones legítimas que la mantuvieron despierta durante varias noches consecutivas. La primera señal llegó un martes por la mañana cuando Patricia se acercó a su oficina con una expresión de incomodidad evidente en su rostro habitualmente sereno. Señora Delgado, comenzó Patricia con una cautela inusual en su voz, tengo que informarle algo que me parece extraño. Ana levantó la vista de los bocetos que estaba revisando para un proyecto residencial en Bosques de las Lomas. ¿Qué sucede, Patty? Ayer, después de que usted se fuera, el señor Marcos me pidió que le entregara todas las llaves de acceso a las áreas de archivo confidencial. Me dijo que, como nuevo presidente ejecutivo, necesitaba acceso completo a toda la documentación histórica de la empresa. Ana frunció ligeramente el ceño. Era una petición lógica desde una perspectiva administrativa, pero había algo en el timín y la manera de solicitarlo que le generó una sensación incómoda. ¿Te dijo para qué específicamente necesitaba revisar esos archivos? Mencionó algo sobre una auditoría interna completa para optimizar procesos y identificar oportunidades de crecimiento, respondió Patricia, pero su tono sugería que ella también encontraba la explicación insuficiente. Los archivos confidenciales contenían no solo información financiera histórica, sino también documentación legal sensible, incluyendo contratos con proveedores exclusivos, acuerdos de confidencialidad con clientes de alto perfil, y los detalles específicos de la estructura corporativa de la empresa. Ana siempre había manejado esa información con extrema discreción, compartiendo acceso solo cuando era absolutamente necesario. ¿Ya le entregaste las llaves? Le dije que necesitaba consultarlo con usted primero, como habíamos hecho siempre con ese tipo de solicitudes. Él insistió en que ya no era necesario, pero yo mantuve nuestra política habitual. Ana asintió con aprobación. Patricia había sido entrenada durante años para proteger la información más sensible de la empresa, y su instinto de cautela había funcionado correctamente. Hiciste lo correcto, Patty. Voy a hablar con Marcos para entender mejor qué necesita y cómo podemos ayudarle. Sin embargo, antes de que Ana pudiera buscar a su hijo, él apareció en su oficina sin previo aviso, algo que tampoco era habitual en su protocolo de trabajo conjunto. Mamá, comenzó Marcos con un tono que mezclaba autoridad con una ligera impaciencia, necesito que instruyas a Patricia para que me dé acceso completo a todos los archivos corporativos. Como presidente ejecutivo, no puedo estar limitado en el acceso a información que es fundamental para tomar decisiones informadas. Ana estudió la expresión de su hijo cuidadosamente. Había algo diferente en su demeanor, una dureza en sus ojos que no había visto antes, o quizás que no había querido reconocer. Por supuesto, hijo, respondió Ana manteniendo un tono tranquilo y maternal. Solo quiero entender qué información específica necesitas para poder ayudarte de la manera más eficiente. Necesito revisar toda la estructura financiera histórica, los contratos de proveedores, y especialmente toda la documentación legal relacionada con la incorporación de la empresa y las modificaciones societarias que se han hecho a través de los años. La solicitud era tan amplia y general que inmediatamente activó las alarmas mentales de Ana. En sus 20 años como empresaria, había aprendido a distinguir entre peticiones legítimas de información e intentos de obtener acceso a datos sensibles sin justificación específica. Marcos, dijo Ana, levantándose de su escritorio y caminando hacia la pequeña área de estar en su oficina, ¿hay algún problema específico que hayas identificado? ¿Algo que te haya llamado la atención en los reportes financieros regulares? Por primera vez en la conversación, Marcos evitó el contacto visual directo con su madre. No hay ningún problema específico. Simplemente creo que como nuevo líder, necesito entender todos los aspectos del negocio desde una perspectiva histórica completa. Ana asintió lentamente, pero decidió posponer la decisión. Déjame organizar la información de manera que sea más fácil para ti revisarla. Patricia y yo prepararemos un resumen comprensivo para mañana por la tarde. La expresión de Marcos cambió notablemente. La máscara de cortesía familiar se resquebrajó por un momento, revelando algo que Ana no pudo identificar completamente, pero que definitivamente no era satisfacción. Prefiero revisar los documentos originales, no resúmenes, respondió Marcos con una firmeza que rozaba la confrontación. Y los necesito hoy. Ana sintió que estaba presenciando una versión de su hijo que no conocía, o que había estado presente pero oculta durante todos estos años. Marcos,
¿está todo bien? Te noto diferente. Todo está perfecto, mamá. Solo estoy ajustándome a mis nuevas responsabilidades y tratando de ser tan eficiente como sea posible. Esa tarde, Ana decidió dar un paseo por las oficinas de la empresa, algo que no había hecho con frecuencia en las últimas semanas. Quería observar la dinámica de trabajo bajo el nuevo liderazgo de Marcos, y también reconectar con los empleados que habían sido fundamentales en el éxito de la empresa. Su primera parada fue en el departamento de diseño, donde trabajaban 8 diseñadores junior y senior bajo la dirección de Alejandra Morales, una talentosa interiorista que había sido promovida a directora creativa apenas 6 meses antes. Ana, qué sorpresa tan agradable, saludó a Alejandra, levantándose de su mesa de trabajo donde estaba revisando propuestas de color para un proyecto hotelero en Cancún. ¿Cómo te sientes con tu nueva libertad? Ana sonrió, pero notó que varios de los diseñadores intercambiaron miradas que sugerían cierta tensión en el ambiente. Muy bien, aunque sabes que es difícil alejarme completamente. ¿Cómo van las cosas por aquí? Alejandra vaciló por un momento antes de responder. Las cosas están en transición. Marcos ha implementado algunos cambios en nuestros procesos de aprobación que están tomando tiempo de adaptación. ¿Qué tipo de cambios? Ahora todos los diseños, incluso los más rutinarios, tienen que pasar por su revisión personal antes de presentarse a los clientes. También ha modificado varios de nuestros proveedores habituales por otros que, según él, ofrecen mejores condiciones económicas. Ana frunció el ceño. Los proveedores de diseños Delgado habían sido cuidadosamente seleccionados durante años basándose no solo en costos, sino en calidad, confiabilidad y capacidad de cumplir con los estándares exigentes de la empresa. Cambiar proveedores sin una justificación técnica sólida era una decisión que podía afectar la calidad del producto final. ¿Ha consultado estos cambios con ustedes? ¿Con el equipo técnico? Alejandra bajó la voz y se acercó a Ana. Esa es precisamente la situación. Los cambios se han implementado como decisiones ejecutivas, sin el proceso de consulta colaborativa que siempre habíamos tenido. Algunos de los nuevos proveedores no tienen la experiencia trabajando con proyectos del nivel que manejamos habitualmente. Ana decidió no hacer comentarios específicos, pero tomó nota mental de la situación. Se dirigió después al departamento financiero, donde Carmen Sotomayor estaba revisando los reportes mensuales. Carmen, ¿cómo va todo por aquí? Carmen, una mujer de 54 años que había manejado las finanzas de la empresa con precisión impecable durante más de 10 años, levantó la vista de sus papeles con una expresión que combinaba profesionalismo con preocupación evidente. Ana, me alegra que hayas venido. Necesito comentarte algunas cosas sobre los cambios que Marcos ha implementado en nuestros procesos financieros. Se dirigieron a la pequeña oficina de Carmen, un espacio organizado meticulosamente que reflejaba su personalidad detallista y sistemática. Las paredes estaban decoradas con certificaciones contables y fotografías familiares, creando un ambiente profesional pero cálido. ¿Qué tipo de cambios? Marcos ha modificado los límites de autorización para gastos operativos sin consultar conmigo o con el comité financiero. También ha iniciado conversaciones preliminares con 2 bancos diferentes sobre líneas de crédito que nunca habíamos necesitado. Ana sintió que una alarma silenciosa comenzaba a sonar en su mente. ¿Líneas de crédito? ¿Para qué? Esa es exactamente mi pregunta. Nuestra situación financiera es sólida, no tenemos deudas significativas, y nuestro flujo de efectivo es positivo y predecible. No hay justificación aparente para buscar financiamiento externo. Carmen abrió una carpeta y mostró varios documentos a Ana. Además, ha solicitado reportes detallados sobre todos los contratos de arrendamiento de nuestras propiedades, incluyendo las oficinas y los depósitos de materiales. Cuando le pregunté el motivo, me dijo que está evaluando oportunidades de optimización patrimonial. Ana estudió los documentos cuidadosamente. Su experiencia le decía que alguien que buscaba líneas de crédito innecesarias y revisaba contratos de arrendamiento detalladamente podría estar preparándose para decisiones financieras significativas que no había compartido con el equipo. Carmen, dijo Ana después de varios minutos de silencio, necesito que mantengas estos reportes muy seguros y que me informes inmediatamente si Marco solicita algún tipo de información o documentación adicional que te parezca inusual. Por supuesto, Ana. ¿Crees que hay algo de qué preocuparse? Ana no quería generar pánico o desconfianza innecesarios, pero su instinto empresarial, forjado durante décadas de navegar situaciones complejas, le decía que había elementos en juego que no comprendía completamente. Probablemente solo son ajustes normales de un nuevo liderazgo, respondió Ana, aunque su tono no reflejaba completa convicción. Pero siempre es mejor estar atentos a los cambios significativos. Esa noche, Ana se quedó despierta hasta muy tarde en su casa de Coyoacán, una residencia colonial restaurada que había sido su refugio personal durante más de 15 años. El ambiente bohemio del barrio, con sus calles empedradas y sus cafeterías artísticas, normalmente la tranquilizaba y le permitía pensar con claridad. Sin embargo, esa noche su mente no encontraba paz.
Repasó mentalmente cada conversación del día, cada expresión facial que había observado, cada comentario que había escuchado de sus empleados de confianza. Individualmente, cada situación podía tener una explicación lógica y benigna. Sin embargo, en conjunto, comenzaban a formar un patrón que la inquietaba profundamente. Se dirigió a su estudio personal, un espacio íntimo lleno de libros de diseño, arte mexicano contemporáneo, y fotografías familiares que documentaban el crecimiento de Marcos desde niño hasta convertirse en el hombre que ahora lideraba su empresa. En una de las fotografías, tomada apenas 2 años atrás durante una celebración navideña de la empresa, Marcos tenía su brazo alrededor de los hombros de Ana, ambos sonriendo con genuina felicidad y complicidad. ¿Cuándo había comenzado a cambiar? ¿O había estado ella tan enfocada en ver lo que quería ver que había ignorado señales que siempre habían estado presentes? Ana abrió su laptop y revisó los emails corporativos que había recibido durante las últimas semanas. Había varios mensajes de Marcos con copia para ella sobre cambios en políticas internas, pero notó que el tono era informativo más que consultivo. No estaba pidiendo su opinión o aprobación, simplemente le estaba notificando sobre decisiones que ya había tomado. Uno de los emails, fechado apenas 3 días atrás, le llamó especialmente la atención. Asunto: reestructuración del organigrama ejecutivo equipo, efectivo inmediatamente. Estaremos implementando una nueva estructura organizacional que optimizará nuestros procesos de toma de decisiones y mejorará nuestra eficiencia operativa. Los cambios incluyen: centralización de todas las decisiones estratégicas en la oficina del presidente ejecutivo, modificación de los protocolos de aprobación para proyectos mayores a 50,000 pesos, revisión de todos los contratos de proveedores existentes para renegociación de términos. Agradezco su cooperación durante esta transición. Marcos Delgado, presidente ejecutivo, Diseños Delgado S.A.D.C.B. Ana no recordaba haber visto ese email anteriormente, lo que significaba que o había estado incluida como una cortesía posterior, o que no había prestado suficiente atención a la comunicación interna de la empresa durante las últimas semanas. La centralización de decisiones estratégicas era particularmente preocupante. Durante años, la empresa había funcionado exitosamente con un modelo colaborativo donde las decisiones importantes se tomaban después de consultar con los departamentos relevantes. Este cambio representaba una filosofía gerencial completamente diferente. Ana decidió que necesitaba una conversación franca y directa con Marcos al día siguiente. Como fundadora de la empresa y presidenta del consejo, tenía no solo el derecho sino la responsabilidad de entender y aprobar cambios estructurales tan significativos. Sin embargo, mientras apagaba las luces de su estudio y se dirigía hacia su dormitorio, una pregunta persistente la siguió: ¿estaba reaccionando exageradamente a cambios normales de liderazgo, o su instinto empresarial estaba detectando algo que requería su atención inmediata? La respuesta llegaría más pronto de lo que imaginaba. El miércoles por la mañana, Ana llegó a la oficina con una determinación que no había sentido en semanas. Había pasado la noche revisando no solo los emails recientes, sino también los documentos legales de la transferencia de poder, reconfirmando los detalles de las disposiciones que había insistido en incluir. Su conversación con Roberto Mendoza resonaba en su mente: la confianza y la precaución no son opuestas, sino complementarias. Patricia la recibió con una expresión que mezcló alivio y preocupación. Señora Delgado, qué bueno que llegó temprano. Tengo varios asuntos que necesito comentarle con urgencia. ¿Qué ha pasado, Patty? Patricia cerró la puerta de la oficina de Ana y se acercó con una carpeta en sus manos. Ayer por la tarde, después de que usted se fuera, el señor Marcos vino otra vez a solicitar acceso a los archivos confidenciales. Esta vez no aceptó mi explicación de que necesitaba consultarlo con usted. Insistió en que, como presidente ejecutivo, tenía autoridad total sobre toda la información corporativa. Ana tomó la carpeta que Patricia le extendía. Dentro encontró copias de varios documentos que evidenciaban las solicitudes formales que Marcos había hecho a diferentes departamentos. También solicitó a Carmen una copia completa de todos los registros financieros de los últimos 5 años, incluyendo declaraciones de impuestos, estados de cuenta bancarios y reportes de auditorías externas. A Alejandra le pidió una lista detallada de todos nuestros contratos con proveedores internacionales, incluyendo cláusulas de exclusividad y términos de pago. Ana estudió cada documento cuidadosamente. La amplitud y especificidad de las solicitudes sugerían a alguien que estaba compilando información para un propósito muy específico, no alguien que simplemente quería familiarizarse con las operaciones de la empresa. ¿Hay algo más? Sí, respondió Patricia con evidente incomodidad. Ayer por la noche, alrededor de las 9, regresé a la oficina porque había olvidado unos documentos que necesitaba revisar en casa. Vi luz en la oficina del señor Marcos, así que me acerqué a saludarlo. Estaba en una llamada telefónica que parecía muy intensa. Patricia vaciló antes de continuar. No era mi intención escuchar, pero no pude evitar oír parte de la conversación. Estaba hablando sobre acelerar el proceso, y mencionó algo sobre remover obstáculos legales. También escuché que mencionó su nombre,
señora Delgado, pero no pude entender el contexto completo. Ana sintió que su ritmo cardíaco se aceleraba. Las piezas de un rompecabezas que había estado tratando de ignorar comenzaban a formar una imagen coherente y alarmante. Patty, dijo Ana después de varios minutos de silencio, necesito que hagas algo muy importante para mí. Quiero que prepares copias de seguridad de todos los archivos confidenciales que tenemos, especialmente los relacionados con la estructura legal de la empresa. Guárdalos en un lugar seguro, fuera de la oficina. ¿Cree que hay peligro de que algo pase con esos documentos? Espero que no, pero siempre es mejor prevenir. Y Patty, esto queda entre nosotras por ahora. Ana decidió que no podía postergar más la conversación directa con Marcos. Se dirigió hacia su oficina, ubicada apenas 3 puertas más adelante en el mismo piso ejecutivo. La puerta estaba cerrada, pero pudo escuchar la voz de su hijo en lo que parecía ser otra llamada telefónica intensa. Tocó la puerta y esperó. La conversación telefónica se detuvo abruptamente. Adelante, escuchó la voz de Marcos. Ana entró a la oficina de su hijo, un espacio que ella había ayudado a diseñar cuando él asumió su posición anterior como vicepresidente. Las paredes estaban decoradas con diplomas universitarios, fotografías de proyectos exitosos, y algunas piezas de arte contemporáneo mexicano que reflejaban su gusto sofisticado. Sin embargo, Ana notó inmediatamente que había nuevos elementos, varios documentos legales dispersos sobre su escritorio, carpetas que reconoció como pertenecientes a los archivos confidenciales, y una laptop adicional que no había visto antes. Marcos, comenzó Ana, tomando asiento frente al escritorio de su hijo sin esperar invitación, necesitamos hablar. Marcos cerró la laptop rápidamente y organizó los papeles en pilas ordenadas, pero no antes de que Ana alcanzara a reconocer algunos encabezados familiares de documentos corporativos importantes. Claro, mamá. ¿Qué necesitas? Ana estudió la expresión de su hijo cuidadosamente. La máscara de cortesía familiar estaba presente, pero había una tensión subyacente que no había visto antes, una vigilancia en sus ojos que la puso inmediatamente en alerta. He escuchado de varios miembros del equipo sobre cambios significativos que has implementado en las últimas semanas. Cambios que no hemos discutido y que representan modificaciones importantes en la manera como hemos operado tradicionalmente. Son optimizaciones necesarias, respondió Marcos con un tono que sonaba ensayado. Como nuevo presidente ejecutivo, tengo la responsabilidad de modernizar nuestros procesos y maximizar nuestra eficiencia. Marcos, durante 20 años hemos construido esta empresa basándonos en colaboración, transparencia y respeto mutuo. Los cambios que has implementado van en contra de esos valores fundamentales. Por primera vez en la conversación, Marcos mostró una reacción emocional genuina. Sus ojos se endurecieron y su postura se volvió más rígida. Mamá, con todo respeto, esos valores tradicionales pueden estar limitando nuestro potencial de crecimiento. El mundo de los negocios ha cambiado, y nosotros tenemos que cambiar con él. Ana sintió que estaba escuchando a un extraño que había tomado posesión del cuerpo de su hijo. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que las decisiones empresariales no pueden tomarse por comité. Significa que no podemos permitir que sentimentalismos o lealtades personales interfieran con la lógica comercial. Significa que necesitamos ser más agresivos, más competitivos, más dispuestos a tomar riesgos calculados. Ana se levantó de su silla y caminó hacia la ventana de la oficina de Marcos. La vista era similar a la de su propia oficina, pero desde un ángulo ligeramente diferente que ofrecía una perspectiva distinta de la ciudad. Se preguntó si esa diferencia de perspectiva era simbólica de algo más profundo. Marcos, dijo Ana sin voltear a mirarlo, ¿hay algo que necesites decirme? ¿Algo que esté pasando que yo no esté entendiendo? El silencio que siguió fue prolongado y tenso. Ana podía sentir que su hijo estaba evaluando cuidadosamente su respuesta, calculando qué información compartir y qué mantener oculto. No hay nada específico, respondió finalmente Marcos. Simplemente estoy tratando de llevar la empresa hacia el siguiente nivel de éxito. Ana se volteó para enfrentarlo directamente. Entonces no tendrás problema en explicarme por qué necesitas acceso a toda nuestra documentación legal histórica, por qué estás explorando líneas de crédito que no necesitamos, y por qué has estado teniendo conversaciones telefónicas sobre remover obstáculos legales. Punto. La expresión de Marcos cambió dramáticamente. La máscara de cortesía desapareció completamente, reemplazada por algo que Ana solo podía describir como cálculo frío. Veo que Patricia ha estado reportándote mis actividades, dijo Marcos con un tono que contenía una amenaza implícita. Eso tendrá que cambiar. Patricia ha estado haciendo su trabajo, que incluye proteger los intereses de esta empresa, respondió Ana con una firmeza que sorprendió a ambos. Y yo he estado haciendo el mío, que incluye supervisar decisiones que pueden afectar el futuro de todo lo que hemos construido. Marcos se levantó de su escritorio y se acercó a Ana. A pesar de que ella no era una mujer pequeña, la diferencia de estatura era notable, y Ana se dio cuenta de que su hijo estaba usando su presencia física como una forma de intimidación. Mamá,
dijo Marcos con una voz peligrosamente calmada, creo que no estás entendiendo la nueva dinámica. Yo soy el presidente ejecutivo de esta empresa. Las decisiones operativas son mi responsabilidad exclusiva. Tu rol ahora es consultivo y ceremonial. Ana sintió que una corriente de adrenalina la recorrió completamente. Era el momento de la verdad, el instante en que tendría que decidir si retrocedía y permitía que la situación continuara su curso, o si se enfrentaba a lo que cada vez era más evidente que era una maniobra calculada para marginarla completamente de la empresa que había construido. Marcos, respondió Ana con una voz que contenía décadas de autoridad empresarial, creo que tú eres quien no está entendiendo la situación completamente. Se dirigió hacia la puerta de la oficina, pero se detuvo antes de salir. Te sugiero que revises cuidadosamente los documentos legales de tu nombramiento, especialmente la cláusula 15A. La expresión de confusión que cruzó brevemente el rostro de Marcos le confirmó a Ana lo que había sospechado. En su arrogancia y prisa por tomar control total, su hijo nunca había revisado detalladamente los términos legales de la transición. Ana salió de la oficina de Marcos y regresó directamente a la suya, donde inmediatamente llamó a Roberto Mendoza. Roberto, necesito verte hoy mismo. Es urgente. ¿Qué sucede, Ana? Creo que vamos a necesitar implementar las protecciones legales que incluimos en los documentos de transición. Más pronto de lo que esperábamos. Esa tarde, Ana se reunió con Roberto en su bufete de abogados ubicado en Santa Fe, a pocos kilómetros de las oficinas de Diseños Delgado. El bufete ocupaba 3 pisos de un edificio moderno, con una decoración que combinaba sobriedad profesional con elementos de arte mexicano contemporáneo. Ana, comenzó Roberto después de escuchar detalladamente la situación, lo que me describe sugiere que Marcos está preparándose para una maniobra legal significativa. Probablemente está consultando con abogados corporativos para encontrar maneras de modificar la estructura de poder de la empresa. ¿Puede hacer eso? Roberto sonrió con una mezcla de satisfacción profesional y genuina preocupación por su cliente. Puede intentarlo, pero la cláusula 15, a que insististe en incluir, le va a presentar obstáculos legales considerables. Roberto abrió una carpeta y desplegó los documentos de la transición sobre su escritorio. Específicamente, cualquier intento de modificar la participación societaria, cambiar la composición de la junta directiva, o alterar los poderes fundamentales de la estructura corporativa requiere tu aprobación explícita como presidenta del consejo. ¿Y si él argumenta que como presidente ejecutivo tiene autoridad para tomar esas decisiones? No la tiene, respondió Roberto categóricamente. La cláusula es explícita y fue redactada específicamente para prevenir exactamente este tipo de situación. Además, tienes que recordar que, aunque transferiste la presidencia ejecutiva, nunca transferiste tu participación societaria mayoritaria en la empresa. Ana sintió que un peso enorme se aliviaba de sus hombros. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que eres la propietaria del 65% de Diseños Delgado. Marcos tiene el 30% que le otorgaste a través de los años, y el 5% restante está en manos del fondo de empleados que estableciste hace 3 años. Para cualquier decisión societaria fundamental, necesita tu voto. Roberto continuó explicando las implicaciones legales. Si Marcos está consultando con abogados, probablemente le han explicado que necesita encontrar una manera de desplazarte legalmente de tu posición de control. Eso podría incluir intentos de declararte incompetente para tomar decisiones empresariales, argumentar abandono de responsabilidades, o buscar algún tipo de conflicto de intereses. ¿Puede hacer eso? Puede intentarlo, pero sería muy difícil de probar, especialmente considerando que la transición fue voluntaria y reciente, y que has mantenido tu participación activa en las decisiones importantes. Además, tienes el historial de 20 años construyendo y dirigiendo exitosamente la empresa. Ana se sintió más tranquila, pero también más determinada. Roberto, necesito que prepares toda la documentación necesaria para proteger mi posición legal. Si Marcos está planeando algún tipo de maniobra, quiero estar completamente preparada. Por supuesto. También te recomiendo que documentes cuidadosamente todas sus decisiones unilaterales recientes, especialmente las que van en contra de las políticas tradicionales de la empresa o que podrían afectar negativamente su desempeño financiero. Esa noche, Ana regresó a su casa en Coyoacán con una mezcla de tristeza profunda y resolución férrea. La realización de que su hijo había estado planeando sistemáticamente desplazarla de la empresa que había construido era devastadora a nivel personal, pero también la había despertado de la complacencia emocional que había nublado su juicio empresarial. Se preparó una taza de té de manzanilla y se sentó en su estudio, rodeada de fotografías familiares que ahora tenían un significado completamente diferente. En una de ellas, tomada durante la graduación universitaria de Marcos, ambos sonreían con orgullo genuino. Ana recordó ese día perfectamente. Había sentido que todos sus sacrificios y esfuerzos habían valido la pena porque había logrado educar a un hijo exitoso y ético que continuaría su legado. ¿En qué momento había perdido de vista las señales de quién realmente era Marcos? ¿O había sido siempre así,
pero ella había estado tan emocionalmente invertida en verlo como el hijo perfecto que había ignorado evidencias contrarias. Ana abrió su laptop y comenzó a escribir un documento detallado de todo lo que había observado y experimentado durante las últimas semanas. Si iba a enfrentar una batalla legal por el control de su propia empresa, necesitaba estar completamente preparada con evidencia sólida y documentación irrefutable. Mientras escribía, una determinación que no había sentido en años comenzó a crecer dentro de ella. Había construido Diseños Delgado desde cero, navegando un mundo empresarial dominado por hombres, superando crisis económicas, competencia feroz y desafíos personales que habrían derrotado a personas menos resilientes. No iba a permitir que nadie, ni siquiera su propio hijo, destruyera lo que había costado décadas construir. La guerra había comenzado, pero Ana Delgado tenía cartas que Marcos ni siquiera sabía que existían. El jueves por la mañana llegó con una llamada telefónica que cambiaría el curso de toda la situación. Ana estaba desayunando en su cocina, revisando las notas que había preparado la noche anterior, cuando su teléfono celular sonó con el tono especial que tenía asignado para Patricia. Señora Delgado, la voz de Patricia sonaba tensa y urgente, necesita venir a la oficina inmediatamente. Ha pasado algo muy serio. Ana sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué ha sucedido, Patty? Esta mañana, cuando llegué a la oficina, encontré que la cerradura del archivo confidencial había sido forzada. Varios documentos importantes han desaparecido, incluyendo los originales de los contratos de incorporación de la empresa y algunos de los acuerdos con proveedores internacionales. Ana cerró los ojos y respiró profundamente. La escalada había comenzado más rápido de lo que había anticipado. ¿Ya revisaste las copias de seguridad que te pedí que prepararas? Sí, están seguras en el lugar que acordamos. Pero hay algo más, señora Delgado. El señor Marcos llegó muy temprano esta mañana, antes que cualquier otro empleado. Cuando le pregunté sobre los documentos faltantes, me dijo que él había autorizado su traslado a un lugar más seguro para su revisión. Voy para allá inmediatamente. Ana se vistió rápidamente con un traje sastre negro que le daba una apariencia de autoridad indiscutible, y se dirigió hacia la oficina con una determinación que no había sentido en años. Durante el trayecto por periférico, llamó a Roberto Mendoza. Roberto, la situación se ha acelerado. Marcos ha tomado físicamente documentos corporativos importantes. Necesito que vengas a la oficina ahora mismo. Ana, eso constituye una apropiación indebida de documentos corporativos, especialmente considerando que no tenía autorización legal para hacerlo. Voy en camino. Cuando Ana llegó a las oficinas de Diseños Delgado, inmediatamente notó un ambiente de tensión palpable. Los empleados que normalmente la saludaban con calidez y familiaridad ahora la miraban con expresiones que mezclaban preocupación e incertidumbre. Era evidente que algo había cambiado en la dinámica de la empresa, y no para mejor. Patricia le estaba esperando en la recepción con una expresión de alivio evidente. Señora Delgado, qué bueno que llegó. El señor Marcos ha estado preguntando por usted cada 15 minutos desde las 7 de la mañana. ¿Dónde está ahora? En su oficina, en una llamada telefónica que ha durado más de una hora. Creo que está hablando con abogados. Ana se dirigió directamente a su propia oficina, donde encontró una sorpresa desagradable. Marcos estaba sentado detrás de su escritorio, revisando documentos que reconoció como parte de sus archivos personales. Marcos, dijo Ana con una voz que contenía décadas de autoridad empresarial, ¿qué estás haciendo en mi oficina? Marcos levantó la vista con una expresión que combinaba arrogancia con algo que Ana solo podía describir como triunfo anticipado. Mamá, me alegra que hayas llegado. Necesitamos tener una conversación muy importante. Ana se acercó a su escritorio, pero no se sentó. En cambio, permaneció de pie en una posición que proyectaba autoridad y control. Primero, quiero que me expliques por qué documentos corporativos importantes han desaparecido del archivo confidencial. Los trasladé a un lugar seguro para su análisis legal, respondió Marcos con un tono que sugería que consideraba la pregunta irrelevante. Como presidente ejecutivo, tengo autoridad completa sobre todos los activos corporativos, incluyendo documentación. Marcos, no tienes autoridad para apropiarte de documentos legales sin seguir los protocolos establecidos. Eso constituye una violación de las políticas corporativas y posiblemente de la ley. Marcos sonrió con una expresión que Ana nunca había visto antes, una sonrisa fría que no alcanzaba sus ojos. Mamá, creo que no estás entendiendo la situación. Las políticas corporativas han cambiado. Yo las cambié. Se levantó del escritorio de Ana y se dirigió hacia la ventana, adoptando una postura que claramente había practicado. He estado consultando con abogados especializados en derecho corporativo durante las últimas semanas. Me han ayudado a entender exactamente cuáles son mis derechos y autoridades como presidente ejecutivo. Ana sintió que una alarma silenciosa comenzaba a sonar en su mente. ¿Qué tipo de consultas? El tipo de consultas que me han confirmado que tu papel en esta empresa es ahora puramente ceremonial. Como presidente ejecutivo,
Tengo autoridad completa sobre todas las decisiones operativas, financieras y estratégicas. Marcos regresó al escritorio y abrió una carpeta que Ana no había visto antes. También he descubierto algunas irregularidades en la estructura legal de la empresa que necesitan corrección inmediata. ¿Qué tipo de irregularidades? Por ejemplo, dijo Marcos con un tono que sonaba ensayado, tu participación societaria mayoritaria ya no refleja tu contribución actual al éxito de la empresa. Durante los últimos años, mientras tú te has enfocado más en aspectos creativos y menos en la gestión real, yo he sido responsable del crecimiento y la rentabilidad que hemos experimentado. Ana sintió que su temperatura corporal aumentaba, pero mantuvo su voz calmada y controlada. Marcos, mi participación societaria refleja 20 años de construcción de esta empresa desde cero, mucho antes de que tú tuvieras cualquier participación en su éxito. Eso es exactamente el problema, respondió Marcos. La estructura actual no refleja la realidad presente de quien realmente dirige y hace crecer la empresa. Marcos desplegó varios documentos sobre el escritorio. Por eso he iniciado un proceso legal para rectificar esa situación. Mis abogados han preparado una propuesta de reestructuración societaria que reflejará más acuradamente las contribuciones actuales. Ana estudió los documentos rápidamente. Eran borradores de modificaciones corporativas que transferirían el control mayoritario de la empresa a Marcos, reduciendo su propia participación a una posición minoritaria sin poder de decisión real. Marcos, dijo Ana después de revisar los documentos, estas modificaciones requieren mi aprobación como accionista mayoritaria actual. No puedes implementarlas unilateralmente. Por primera vez en la conversación, Marcos mostró una expresión de genuina satisfacción. Ahí es donde te equivocas, mamá. Mis abogados han encontrado precedentes legales que permiten la reestructuración forzada cuando el accionista mayoritario no está cumpliendo adecuadamente con sus responsabilidades fiduciarias hacia la empresa. Ana sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La maniobra era más sofisticada de lo que había anticipado. ¿Qué responsabilidades fiduciarias? Tu decisión de alejarte de la gestión diaria, tu falta de participación en decisiones estratégicas recientes, y tu resistencia a modernizar procesos que son esenciales para el crecimiento futuro de la empresa. Marcos se acercó a Ana con una expresión que mezclaba falsa compasión con determinación fría. Mamá, no tiene que ser una batalla. Puedes aceptar la reestructuración voluntariamente. Mantendrás una participación respetable en la empresa, un salario generoso, y el título honorífico de fundadora. Simplemente ya no tendrás responsabilidades operativas que, honestamente, ya no estás capacitada para manejar. Ana miró a su hijo durante varios minutos en completo silencio. Era el momento de la verdad, el instante en que tendría que decidir si aceptaba la derrota o si utilizaba las cartas que había mantenido ocultas durante meses. Marcos, dijo Ana finalmente, con una voz que contenía una calma peligrosa, creo que hay algunos aspectos de la situación legal que tú y tus abogados no han considerado completamente. Se dirigió hacia su escritorio, abrió el cajón superior, y extrajo una carpeta de cuero que Marcos nunca había visto antes. Por ejemplo, continuó Ana, no creo que hayas revisado cuidadosamente los términos específicos de tu nombramiento como presidente ejecutivo. Ana abrió la carpeta y desplegó los documentos originales de la transición. Específicamente, la cláusula 15A, que establece muy claramente que cualquier decisión que afecte la estructura fundamental de la empresa requiere mi aprobación explícita durante los próximos 3 años. La expresión de Marcos cambió notablemente. Por primera vez desde que había comenzado la conversación, mostró incertidumbre genuina. Además, continuó Ana, tus abogados aparentemente no revisaron la estructura societaria completa de la empresa antes de desarrollar su estrategia legal. Ana extrajo otro conjunto de documentos de la carpeta, porque si lo hubieran hecho, habrían descubierto que nunca transferí mi participación societaria mayoritaria. Sigo siendo propietaria del 65% de Diseños Delgado. Marcos tomó los documentos y los revisó rápidamente, su expresión volviéndose más tensa con cada página. También habrían descubierto, continuó Ana con una satisfacción que no podía ocultar completamente, que la cláusula 15A incluye disposiciones específicas sobre apropiación indebida de documentos corporativos, implementación unilateral de cambios en políticas establecidas, e intentos de reestructuración no autorizados. Ana se acercó a Marcos y tomó los documentos de sus manos. Todo lo cual constituye causa justificada para la terminación inmediata del nombramiento como presidente ejecutivo. El silencio que siguió fue prolongado y tenso. Ana podía ver que Marcos estaba procesando las implicaciones legales de lo que acababa de escuchar, y que se estaba dando cuenta de que había subestimado gravemente la preparación legal de su madre. Sin embargo, continuó Ana, no quiero que esta situación se convierta en una batalla legal pública que dañe a la empresa que ambos, supuestamente, valoramos. Ana regresó a su escritorio y se sentó por primera vez desde que había llegado a la oficina. Por eso te voy a ofrecer una alternativa que creo que será beneficiosa para todos los involucrados. Marcos permaneció de pie,
pero Ana podía ver que su postura de autoridad arrogante había sido reemplazada por vigilancia cautelosa. Puedes mantener tu posición como presidente ejecutivo, con todas las responsabilidades operativas que eso conlleva. Sin embargo, las decisiones estratégicas importantes continuarán requiriendo aprobación del Consejo, donde yo mantengo la autoridad mayoritaria. Ana abrió otra carpeta y desplegó documentos adicionales. También implementaremos un sistema de supervisión que asegure que todas las políticas corporativas se respeten, que la documentación confidencial se maneje apropiadamente, y que los cambios significativos se consulten con los departamentos relevantes antes de implementarse. ¿Y si no acepto esos términos? Ana sonrió con una expresión que combinaba amor maternal con determinación empresarial implacable. Entonces ejerceré mi autoridad legal para terminar tu nombramiento como presidente ejecutivo, y asumiré nuevamente la dirección completa de la empresa hasta encontrar un sucesor apropiado. Ana se levantó y se dirigió hacia la puerta de su oficina. Tienes hasta mañana por la mañana para decidir. Mientras tanto, quiero que todos los documentos que tomaste del archivo confidencial sean devueltos inmediatamente a Patricia. Antes de salir, Ana se detuvo y miró a su hijo una última vez. Marcos, durante 20 años construí esta empresa basándome en valores que creía haberte enseñado: integridad, respeto, colaboración y responsabilidad. Si decides quedarte, será bajo esos términos. Si decides irte, lo entenderé, pero no permitiré que destruyas lo que costó décadas construir. Ana salió de la oficina, cerrando la puerta silenciosamente detrás de ella. En el pasillo, encontró a Patricia esperándola con una expresión de admiración evidente. Señora Delgado, ¿todo está bien? Todo está perfectamente bien, Patty. Mejor de lo que ha estado en semanas. Esa tarde, Ana se reunió nuevamente con Roberto Mendoza para revisar los resultados de la confrontación. El abogado escuchó atentamente el relato completo de la conversación, tomando notas detalladas y ocasionalmente sonriendo con aprobación profesional. Ana, manejaste la situación perfectamente. Marcos se encontró completamente desprevenido para la realidad legal de la situación. ¿Crees que aceptará los términos? Roberto consideró la pregunta cuidadosamente. Honestamente, creo que no tiene muchas opciones. Sus abogados probablemente le confirmaran que su posición legal es mucho más débil de lo que creía. Puede intentar buscar alternativas, pero serían costosas, prolongadas, y con muy pocas posibilidades de éxito. ¿Y si decide irse de la empresa? Esa sería su decisión, pero perdería su participación del 30%, su salario ejecutivo, y cualquier oportunidad futura de participar en el negocio familiar. Económicamente, no sería una decisión inteligente. Ana asintió, pero una parte de ella se preguntaba si habría perdido para siempre la relación con su hijo en el proceso de salvar su empresa. El viernes por la mañana, Ana llegó a la oficina temprano, preparada para cualquier escenario. Patricia la recibió con una sonrisa que no había visto en semanas. Señora Delgado, el señor Marcos dejó esto para usted antes de que llegara. Patricia le entregó un sobresellado con el nombre de Ana escrito en la letra familiar de Marcos. Adentro, encontró una carta escrita a mano. Mamá, después de consultar con mis abogados y reflexionar sobre nuestra conversación de ayer, he decidido aceptar los términos que propusiste. Tienes razón en que subestime la complejidad legal de la situación, y también subestimé tu preparación y determinación. Quiero continuar como presidente ejecutivo de Diseños Delgado, pero bajo la estructura de supervisión que sugeriste. También quiero disculparme por los métodos que utilicé durante las últimas semanas. Permitir que la ambición nublara mi juicio fue un error que no volveré a repetir. Espero que podamos reconstruir la confianza que dañé, tanto a nivel profesional como personal. Marcos P. Todos los documentos han sido devueltos a Patricia. Ana leyó la carta varias veces, sintiendo una mezcla de alivio, satisfacción y una tristeza residual por la manera como había tenido que llegar a esta resolución. Patricia apareció en la puerta de su oficina. Señora Delgado, ¿todo está en orden? Sí, Patty. Todo está exactamente como debe estar. Ana se dirigió hacia la ventana de su oficina y observó la ciudad que se extendía hasta el horizonte. La batalla había terminado, pero más importante aún, la empresa que había construido durante décadas permanecería fiel a los valores y la visión que siempre habían guiado su crecimiento. Había aprendido una lección valiosa sobre la diferencia entre confianza ciega y confianza inteligente. También había reconfirmado que, en los negocios como en la vida, la preparación y la precaución no son signos de desconfianza, sino de sabiduría. Esa tarde, Ana organizó una reunión con todo el equipo directivo para anunciar la nueva estructura de supervisión y reconfirmar el compromiso de la empresa con los valores que siempre habían definido su cultura corporativa. Como ustedes saben, comenzó Ana dirigiéndose al equipo que había sido fundamental en el éxito de la empresa. Las últimas semanas han sido un periodo de ajustes importantes en nuestro liderazgo. Marcos, sentado a su derecha, mantenía una expresión serena pero notablemente más humilde que en semanas anteriores.
Después de evaluar cuidadosamente la situación, hemos decidido implementar una estructura que combine la energía y visión moderna de Marcos con la estabilidad y experiencia que han caracterizado a Diseños Delgado durante 2 décadas. Ana explicó los detalles de la nueva estructura de supervisión, las políticas para la toma de decisiones importantes, y los mecanismos que asegurarían que todos los cambios futuros se implementaran de manera colaborativa y transparente. Carmen Sotomayor fue la primera en hablar después del anuncio. Ana, me alegra saber que mantienes un rol activo en la dirección estratégica de la empresa. Tu experiencia y juicio han sido fundamentales en nuestro éxito. Completamente de acuerdo, añadió Alejandra Morales. La combinación de continuidad e innovación es exactamente lo que necesitamos para seguir creciendo sin perder nuestra identidad corporativa. Ana observó las expresiones de alivio y satisfacción en los rostros de su equipo. Era evidente que la tensión de las últimas semanas había afectado no solo a ella, sino a todos los empleados que valoraban la cultura de colaboración y respeto que siempre había caracterizado a la empresa. 6 meses después, Diseños Delgado había no solo recuperado su estabilidad operacional, sino que había alcanzado niveles de éxito sin precedentes. La combinación de la visión innovadora de Marcos, supervisada por la experiencia y sabiduría de Ana, había resultado en una sinergia que benefició a todos los aspectos del negocio. Ana había aprendido que confiar en alguien no significa entregar todo el control sin salvaguardas apropiadas. También había reconfirmado que la verdadera fortaleza en los negocios viene de la preparación, la precaución, y la disposición a defender lo que se ha construido con honor y determinación. La relación entre madre e hijo se había transformado profundamente. Ya no era la dinámica de confianza ciega y expectativas no cuestionadas que había caracterizado su interacción anterior. En su lugar, había evolucionado hacia una colaboración profesional basada en respeto mutuo, transparencia y responsabilidad compartida. Una tarde de diciembre, mientras revisaban los resultados financieros del año en la sala de juntas principal, Marcos se dirigió a Ana con una expresión que combinaba gratitud genuina con una nueva madurez que no había poseído meses antes. «Mamá», dijo Marcos, «quiero agradecerte por no haberme permitido destruir lo que construiste durante tantos años». Ana levantó la vista de los reportes que estaba revisando. Durante los últimos meses, había visto a su hijo transformarse desde el joven arrogante que había intentado desplazarla, hacia un líder más reflexivo que había aprendido el valor de la colaboración y la humildad. «Marcos, todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y crecer como personas y como profesionales». «No eran solo errores», respondió Marcos. «Fue una falta de respeto hacia ti, hacia el equipo, y hacia todo lo que esta empresa representa. Permitir que la ambición ciega nublara mi juicio casi me costó no solo mi carrera, sino también mi relación contigo». Ana se levantó de la mesa de conferencias y se acercó a la ventana que ofrecía una vista panorámica de la Ciudad de México al atardecer. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, creando un mosaico de vida y actividad que se extendía hasta el horizonte. «¿Sabes, Marcos?», dijo Ana sin voltear a mirarlo, «cuando decidí transferirte las responsabilidades ejecutivas, no fue solo porque confiaba en tu competencia técnica. Fue porque creía que habías heredado no solo mis habilidades empresariales, sino también mis valores». Se volteó para enfrentar a su hijo directamente. «Lo que aprendí durante esos meses difíciles es que los valores no se heredan automáticamente. Tienen que ser elegidos conscientemente, practicados consistentemente, y defendidos cuando son desafiados». Marcos asintió con una expresión de comprensión profunda. «Tienes razón. Y también aprendí que la verdadera liderazgo no viene de la autoridad o la posición, sino del respeto que generas a través de tus acciones y decisiones». Ana regresó a su asiento en la mesa de conferencias, pero esta vez se sentó al lado de Marcos en lugar de al frente, simbolizando la nueva dinámica de colaboración que habían establecido. «¿Sabes qué es lo más irónico de toda esta situación?», preguntó Ana con una sonrisa que contenía años de experiencia y sabiduría. «¿Qué?». «Que la cláusula 15, a que incluyen los documentos legales, no era realmente para protegerme de ti. Era para protegerte de ti mismo». Marcos la miró con expresión confundida. «Conocía tu ambición, tu impaciencia, y tu tendencia a querer resultados inmediatos», continuó Ana. «También sabía que el mundo empresarial puede ser despiadado con líderes jóvenes que toman decisiones precipitadas sin tener la experiencia necesaria para prever todas las consecuencias». Ana abrió una carpeta que había llevado a la reunión. «La cláusula no solo me daba poder de veto sobre decisiones importantes. También te obligaba a consultar, a reflexionar, y a desarrollar la paciencia y la sabiduría que son esenciales para el liderazgo efectivo a largo plazo». Marcos estudió los documentos que Ana le mostró, viendo por primera vez las disposiciones legales desde una perspectiva completamente diferente. «En otras palabras», dijo Marcos lentamente, «me estabas entrenando sin que yo me diera cuenta». «Exactamente. Y cuando intentaste evitar ese entrenamiento, casi destruyes no solo tu futuro en la empresa, sino también tu desarrollo como líder ético y responsable». Ana cerró la carpeta y la colocó a un lado.
Lo que me alegra más de toda esta experiencia no es que haya logrado mantener el control de mi empresa. Es que finalmente has aprendido las lecciones que he estado tratando de enseñarte durante años. Marcos se recostó en su silla, procesando las implicaciones de lo que acababa de escuchar. ¿Siempre supiste que algo así podría pasar? No sabía específicamente qué iba a pasar, respondió Ana honestamente, pero sabía que eventualmente enfrentarías una situación donde tendrías que elegir entre hacer lo correcto o lo conveniente. Quería asegurarme de que tuvieras las herramientas legales y el marco ético necesario para tomar la decisión correcta. Ana se levantó y se dirigió hacia la puerta de la sala de juntas. Y estoy orgullosa de decir que, al final, tomaste la decisión correcta. Antes de salir, Ana se detuvo y miró a su hijo una última vez. Marcos, ahora eres no solo un ejecutivo competente, sino también un líder en quien se puede confiar. Esa es una transformación que vale mucho más que cualquier ganancia financiera. Esa noche, Ana cenó sola en su casa de Coyoacán, pero no se sintió solitaria. Se sentía satisfecha y en paz de una manera que no había experimentado en años. Había navegado exitosamente una de las crisis más desafiantes de su vida profesional y personal, y había emergido no solo con su empresa intacta, sino con una relación familiar más sólida y auténtica. Se dirigió a su estudio, donde las fotografías familiares que meses antes la habían llenado de nostalgia y dolor ahora reflejaban una historia de crecimiento, aprendizaje y reconciliación. En el escritorio, encontró una carta que Marcos había dejado para ella esa tarde. Mamá, he estado pensando mucho sobre nuestra conversación de hoy, y quiero asegurarme de que entiendas completamente lo que significó para mí no solo profesionalmente, sino personalmente. Durante años, creí que tu éxito empresarial era resultado principalmente de suerte, timín o circunstancias favorables. Nunca realmente aprecié la sabiduría, la preparación y la visión a largo plazo que requirió construir y mantener Diseños Delgado durante 2 décadas. Lo que intenté hacer durante esos meses no fue solo una falta de respeto hacia ti como empresaria, fue una falta de respeto hacia todo lo que representas como mujer, como madre y como líder. Espero pasar el resto de mi carrera demostrando que he aprendido no solo las lecciones técnicas del negocio, sino también las lecciones de carácter que intentaste enseñarme durante toda mi vida. Gracias por no rendirte conmigo, incluso cuando yo me había rendido con los valores que me enseñaste. Tu hijo, con amor y respeto genuinos, Marcos. Ana leyó la carta varias veces, sintiendo que un capítulo difícil de su vida finalmente se cerraba de la manera correcta. Había defendido exitosamente no solo su empresa, sino también la integridad de los valores que habían guiado toda su carrera. Al día siguiente, Ana se despertó con una sensación de renovación y propósito que no había sentido en meses. Se preparó para ir a la oficina, pero esta vez no como alguien que tenía que defender su posición, sino como alguien que había reafirmado su lugar como líder visionaria de una empresa próspera y éticamente sólida. Durante el trayecto hacia la oficina, reflexionó sobre las lecciones que toda la experiencia le había enseñado. La más importante era que la verdadera fortaleza empresarial no viene de la autoridad absoluta o el control total, sino de la preparación inteligente, la toma de decisiones éticas, y la disposición a defender los principios fundamentales sin importar quién los desafíe. También había reconfirmado que la confianza más valiosa es aquella que se gana a través de la consistencia, la transparencia y la demostración continua de integridad. No era la confianza ciega que había otorgado inicialmente a Marcos, sino la confianza informada y vigilante que había desarrollado después de superar la crisis. Cuando Ana llegó a las oficinas de Diseños Delgado esa mañana, fue recibida por un equipo que irradiaba confianza, estabilidad y entusiasmo por el futuro. Patricia la saludó con su sonrisa habitual. Los diseñadores trabajaban con la creatividad colaborativa que siempre había caracterizado a la empresa, y Carmen revisaba reportes financieros que reflejaban el mejor desempeño en la historia de la compañía. Marcos llegó poco después, saludando a Ana con una mezcla de respeto profesional y cariño familiar que había estado ausente durante meses. Su transformación era evidente no solo en su actitud hacia ella, sino en su interacción con todo el equipo. Había aprendido a liderar a través del ejemplo y la colaboración, no a través de la intimidación o la autoridad unilateral. Buenos días, mamá, saludó Marcos al entrar a la oficina de Ana. ¿Revisamos juntos el calendario de la semana? Ana sonrió, apreciando la palabra juntos, que había estado notablemente ausente del vocabulario de Marcos durante los meses de crisis. Por supuesto, hijo, trabajemos juntos. Y así, Ana Delgado había navegado exitosamente una de las pruebas más difíciles de su carrera empresarial. No solo había mantenido el control de la empresa que había construido durante décadas, sino que había transformado una crisis potencialmente destructiva en una oportunidad de crecimiento y fortalecimiento tanto para ella como para su hijo. La historia de Ana se había convertido en un testimonio del poder de la preparación inteligente, la toma de decisiones éticas, y la disposición a defender los principios fundamentales sin importar cuán personal o doloroso pueda ser el desafío. Diseños Delgado continuaría prosperando bajo el liderazgo conjunto de Ana y Marcos,
pero ahora con una base de respeto mutuo, colaboración genuina, y valores compartidos que asegurarían su éxito durante las décadas venideras. Ana había demostrado que la verdadera sabiduría empresarial no consiste en evitar las crisis, sino en prepararse para enfrentarlas con integridad, determinación, y las herramientas legales y éticas necesarias para proteger lo que se ha construido con honor y dedicación. La empresa que había comenzado como el sueño de una mujer joven y ambiciosa se había transformado en un legado familiar sólido, basado no en la confianza ciega, sino en la confianza ganada a través de acciones consistentes, valores sólidos, y el coraje de defender lo correcto, incluso cuando eso significa enfrentar a las personas que más amamos.